The reason we want to look at La razón por la que queremos hablar de los mensajes que no se están predicando en el cristianismo actual is because all of us es porque todos nosotros somos influenciados por el cristianismo de hoy. Hace algunos años I think we era más fácil ser influenciado solamente por los mensajes que escuchábamos en la iglesia, it was easier. But now pero actualmente muchos de nosotros somos influenciados por lo que vemos en los programas de televisión cristiana. Muchos de esos mensajes han llegado hasta sus hogares. some good, Algunos son buenos, algunos son malos y algunos falsifican la verdad. and I have Y me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos no pueden discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. ¿Cuál es la razón de eso? No conocen sus Biblias. Hay muchos cristianos hoy en día que ven más programas de televisión cristiana they read the Bible. de lo que leen la Biblia. How do you Y think te diré algo. Te diré que lo que creo que Dios debería hacer con ellos, for them God should Dios debería permitirles creer una mentira, because porque valoran más la palabra de los hombres que la palabra de Dios. words of God. It would be Sería perfectamente justo que Dios permitiera que tales creyentes fueran engañados por completo, porque escuchan a los predicadores cristianos más de lo que leen la Biblia. Y temo que varios de ustedes están en ese peligro. Ese peligro ha surgido en los últimos años. Yo creo que es una obra del diablo. Verás, hay algo bueno en ello, y pienso que lo bueno es que algunas personas están siendo alcanzadas con cierta cantidad de verdad, pero lo triste es que muchos cristianos están siendo engañados, because porque están siendo bombardeados con una enorme cantidad de mensajes por medio de libros, videos y audios, con cosas que suenan agradables y parecen mensajes bíblicos porque se cita la Biblia, pero no vienen realmente de la Biblia. Es como ese piano que tiene teclas faltantes. Y el problema es que faltan mensajes. Y cuando faltan ciertas teclas en un piano, la melodía que sale de ese piano no es la correcta. Solo es necesario quitarle pocas teclas a un piano para que una melodía no suene correctamente. Tocas el piano y sale una melodía incorrecta. Y eso es lo que le está pasando a muchos cristianos hoy en día. Pero como todas las demás teclas están en el piano, dicen, es bíblico. it's the Son los pasajes faltantes los que te impiden entender el equilibrio de la verdad. remember Recuerda, incluso el diablo le predicó a Jesús usando las escrituras. ¿Crees que el diablo no te predicará también a ti con las escrituras? Le predicó a Jesús diciendo, escrito está. Déjame darte una promesa, Jesús. Salta del templo y aquí hay una promesa de Dios. A sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora, si Jesús hubiera sido ignorante de las escrituras, como muchos de nosotros, Él habría saltado. Yo creo que muchos de ustedes habrían saltado, porque verían la promesa en las escrituras y dirían, la reclamo. Pero Jesús conocía las escrituras y dijo, no, no voy a saltar, porque también está escrito algo más. Pero esa parte también está escrito, es la parte que hace falta. in our En nuestras mentes solo conocemos lo que está escrito, pero no conocemos lo que también está escrito. Y por eso Satanás puede engañarnos. La palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y luz para nuestro camino. Dios nos ha dado su palabra en su totalidad. Si la conocemos, no podremos ser engañados. Y por eso quiero animarlos a todos ustedes mientras nos acercamos a los últimos días, porque Jesús dijo claramente que estos serían tiempos de tremendo engaño.
El Espíritu Santo dice que habrá espíritus engañadores por todas partes, junto a falsas señales y maravillas. Y en medio de todo eso te diré cuál es tu única protección, si la valoras, es el conocimiento de las Escrituras. Y he podido notar que en nuestra iglesia CFC hay hermanos que han estado aquí durante muchos años, pero cuando pasan a compartir algo de las Escrituras en las reuniones, no tienen nada que decir. Su ignorancia de las Escrituras es asombrosa. Estos son hermanos que han estado en la iglesia por tantos años, que ya deberían ser maestros de la palabra. Así que supongo que es el mismo problema en todas partes. La gente es completamente perezosa para leer y estudiar seriamente las Escrituras. Bueno, yo digo que tales personas merecen ser engañadas, porque Dios les ha dado las Escrituras, pero las ignoran y no las valoran, porque leen y miran otras cosas, entonces merecen ser engañados. Claro. Por eso es tan importante que en el tiempo que estamos viviendo conozcamos los mensajes que no se están predicando en el cristianismo, es decir, lo que también está escrito. Oímos de muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, pero ¿qué es lo que también está escrito? Y como dije en la sesión anterior, uno de los mensajes principales que no se están predicando en el cristianismo actual es el mensaje del arrepentimiento. Y este es un mensaje fundamental, porque los apóstoles lo predicaron. En el primer sermón del Evangelio, cuando el apóstol Pedro lo predicó en el día de Pentecostés, se dice que muchas personas fueron conmovidas y vinieron a Pedro preguntando, ¿qué debemos hacer? La primera palabra que Pedro les dijo fue, arrepiéntanse. Recuerden esto, en el primer mensaje que se predicó del Evangelio, cuando la gente vino a Pedro y le preguntó, ¿qué debemos hacer? Lo primero que él les dijo fue, arrepiéntanse, apártense de su pecado. Él no les dijo, deben creer, sino, arrepiéntanse. En la sesión anterior leímos en Hechos capítulo 20, donde Pablo dice, en todos los lugares donde he ido, he predicado el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son como dos cables que cuando se conectan producen luz. Cualquier aparato electrónico necesita dos cables que se conecten. Cuando enciendes un interruptor, dos cables están conectados. El arrepentimiento y la fe son así. Si tienes solo uno de ellos, no hay verdad. Solo el arrepentimiento o solo fe no es suficiente. Por ejemplo, hay un canto muy conocido que dice, a Dios sea la gloria, grandes cosas ha hecho. Y si no ponemos atención al cantar alguna de estas canciones, podemos obtener de ellas una teología que no es bíblica. No sé cuántos de ustedes lo han notado, pero ese es un canto muy popular. Lo cantaban en todas las campañas evangelísticas de Billy Graham y durante muchos años lo han cantado en todo el mundo. Y lo que dice es, el más vil ofensor que verdaderamente cree, en ese momento recibe de Jesús el perdón. Lo que menciona este canto es lo que enseñaban los antiguos evangelistas sin el movimiento moderno de fe y milagros. ¿Cuál era su mensaje? El más vil ofensor que verdaderamente cree, en ese momento recibe de Jesús el perdón. ¿Pero hay algún apóstol que haya predicado eso? No. Los apóstoles predicaron el que verdaderamente se arrepiente y luego cree. Pequeños detalles como esos son los que utiliza el diablo. ¿Acaso no está escrito que debes creer en el Señor Jesucristo y serás salvo? Bueno, también está escrito que debes arrepentirte. Así que si no sabes lo que también está escrito y solo tomas una parte de la verdad, puedes estar predicando un evangelio equivocado. Y la Biblia dice que en los últimos días la gente predicará otro evangelio. El problema no está en lo que se dice, sino en lo que se omite. Esta omisión es lo que impide que los dos cables se conecten y por eso hay oscuridad. Ese es el propósito del diablo, mantener a los creyentes en oscuridad. Cree firmemente en algo solo porque está en las Escrituras, pero no te das
cuenta de que falta la otra parte necesaria para equilibrarlo y así puedas recibir la verdad. Por eso te preguntas por qué la oscuridad persiste y por qué no recibes más verdad. Verán, el arrepentimiento está cercanamente relacionado con recibir la verdad. Y quiero mostrarles esto en varios pasajes. Vayamos primero al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículos 1 y 2. Ya conocen muy bien este pasaje donde dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida en que midan se les medirá. Las personas que más juzgan a otros son las que menos se arrepienten. Aquellos que más se arrepienten casi nunca juzgan a nadie porque tienen suficiente trabajo arrepintiéndose de las cosas en su propia vida. Así que quiero decirles a todos los que están aquí que es muy fácil saber si eres del tipo que se arrepiente. Solo pregúntate, ¿qué tan crítico soy con los demás? Especialmente sobre las cosas pequeñas que ves en otras personas. Lo que Jesús llamó una paja en el ojo se refería a la cosa más pequeña que puede estar mal en una persona. Una paja es tan pequeña como una partícula de polvo. Jesús está hablando de las personas que ven esas pequeñas cosas en los demás, las critican y hablan mal de ellos. ¿Y sabes qué pasa con esas personas? Siguen haciendo eso, buscando y señalando constantemente una pequeña falta en una persona y luego otra y otra más. Y al final, esa actitud produce una viga en su propio ojo. ¿Cómo se produce esa viga? Dios no nos crea con vigas en nuestros ojos. Pero cuando piensas que tienes una visión muy buena para ver lo que está mal en los demás y criticas constantemente, terminas ciego porque se produce una viga en tu propio ojo. Y el Señor dice, ¿por qué no miras primero la viga que hay en tu propio ojo? Y esa viga se produce muy rápido. Sin embargo, hay una manera en la que puedes deshacerte de esta viga en tu ojo. Dice en el versículo 5, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad. ¿Ves cómo la visión depende de no tener una actitud de crítica hacia los demás? En otras palabras, júzgate a ti mismo. Eso es lo que hemos predicado en la iglesia por 31 años. Mira la viga en tu propio ojo. Y si me preguntaras, ¿puedes darme una razón por la cual muchos en nuestras iglesias que han oído tanta verdad no han crecido espiritualmente y no tienen victoria sobre el pecado? Hay muchas razones, pero yo diría, la razón principal es que tienen una actitud de crítica hacia los demás y no se juzgan a sí mismos. Por eso hay una gran viga en su ojo y no ven con claridad. Hay tantas cosas que Dios quiere que vean claramente, pero no pueden verlas porque hay una viga en su ojo. ¿Por qué se produce la viga? Porque no se juzgan a sí mismos, sino que pasan su tiempo juzgando a los demás. ¿Sabes? Puedes estar sentado en casa hablando mal de otra familia junto a tu esposo o esposa e hijos. Y te diré algo, con eso solo estás aumentando el tamaño de la viga en los ojos de todos ustedes, especialmente en sus hijos. Imagina el mal que hacen los padres a sus pobres hijos al producirles vigas en los ojos. ¿Por qué quieres destruir de esa manera a tus hijos? ¿Vas a dejar de señalar ahora? ¿Vas a dejar de señalar las pajas en los ojos de los demás mientras estás cenando con tu familia? Déjalos en paz. Dios puede encargarse de ellos. No los estás ayudando en nada, solo hablas de ellos frente a tus hijos, a quienes les terminas produciendo vigas en sus ojos, a menos que los niños sean lo suficientemente sabios como para resistir internamente a lo que dices. Quiero decirles a todos los niños, si sus padres se sientan a la mesa y hablan mal de otros pretendiendo ser maravillosos miembros en la iglesia, ustedes digan en su interior, Señor, no acepto eso.
Soy un niño y debo someterme a mis padres, así que no diré nada porque se enojarían conmigo y creen que son mucho más espirituales que yo. Pero dile en silencio a Dios, me resisto internamente, Señor. Rechazo lo que dice mamá. Lo rechazo. Díselo en silencio a Dios. Rechazo lo que dice papá. Mantén tu ojo limpio. Te lo digo muy en serio, crecerás y serás un hombre o una mujer de Dios, aunque tus padres estén fallando. No sigas a tus padres cuando estos se desvíen. No sigas a tus ancianos cuando estos se desvíen. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad. ¿Y sabes qué pasará cuando veas con claridad? Tu hermano vendrá a ti y dirá, hermano, hay una paja en mi ojo, ¿puedes soplarla? ¿Qué ministerio tan maravilloso podrías tener? La gente vendrá a ti en busca de ayuda, ni siquiera tendrás que ir tú a ellos. Pero no tendrás ese ministerio si andas por ahí con esta viga. Y la única manera de deshacerte de esta viga es con un espíritu de arrepentimiento. No juzgues a los demás, júzgate a ti mismo. Hay una conexión cercana entre juzgarte a ti mismo y tener un espíritu de arrepentimiento. Ahora, teniendo eso en mente, vamos a Lucas capítulo 11, verso 34. Ahora, teniendo eso en mente, entenderemos mejor este versículo. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, es decir, cuando sacas la viga de tu ojo, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, es decir, cuando tienes una viga en tu ojo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Ahora escucha el verso 35. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. ¿Cómo puede la luz que hay en ti convertirse en oscuridad? Te lo diré. Piensa en el primer día que llegaste a la iglesia cuando no eras nadie. Solo eras un pecador derrotado y frustrado. El primer día que viniste a la iglesia. No le importabas a nadie, solo viniste y te sentaste. Ni siquiera te molestó que alguien no te saludara. Estaba feliz solo de poder estar allí y escuchar. Ese día, cuando viniste por primera vez a la iglesia, no criticaste a nadie. Estabas agradecido de poder llegar a un lugar donde podías escuchar un mensaje tan maravilloso. Ese día, tu ojo estaba sano. Aún no tenías tanto conocimiento. Tu ojo estaba sano. Pero ahora llevas 15 o 20 años sentado en la iglesia y tu conocimiento ha crecido muchísimo y también lo ha hecho el tamaño de tu viga. La luz se ha convertido en oscuridad, aunque el conocimiento haya aumentado. Y esa es la razón de la ceguera espiritual en mucha gente. El mensaje de juzgarse a uno mismo hace falta el día de hoy. ¿Dónde escuchas un mensaje sobre este tema? Dice en el versículo 36, si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, significa que no estás aquí para juzgar a nadie en el mundo. Deja eso a Dios. Si eres un padre, claro, debes juzgar a tus hijos. Si eres un anciano, debes juzgar a las personas de tu congregación. Pero si no eres anciano ni padre, no tienes nada que hacer. Tu vida es maravillosa porque no tienes que juzgar a nadie. Si eres supervisor en una oficina, debes juzgar a las personas bajo tu cargo, porque el juicio está dentro de tu responsabilidad. Si eres supervisor y dos de tus empleados tienen un conflicto, debes resolverlo como un juez. Si eres un padre y dos de tus hijos tienen un conflicto, debes intervenir como un juez. Si eres un anciano y hay personas en tu iglesia bajo tu cargo, debes juzgarlas. Pero si no eres ninguno de esos, deberías ser una persona muy feliz. ¿Por qué perder tu tiempo? No eres anciano, ni padre, ni supervisor. Y sin embargo, estas son las personas que más juzgan. Los que no son ancianos y por eso permanecen en oscuridad. Esta es una táctica tremenda que el diablo usa para destruir a un cristiano. Cuando ve que su ojo está sano, cuando ve que un pecador arrepentido ha venido a la iglesia con un ojo sano, él dice, tengo que destruir la visión de esta persona. Entonces empieza a señalar esto y aquello en las demás personas.
Y así te conviertes en alguien entrometido en los asuntos de mucha gente. Y al cabo de 20 años, tienes un montón de conocimiento, pero estás ciego espiritualmente. Es una situación muy triste. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero aquí dice que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo puede estar tan lleno de luz y mucha gente vendrá a ti en busca de ayuda. Y esa luz se hará cada vez más brillante. Y personas de muchos lugares vendrán a ti buscando ayuda porque lo que dices los bendice. Por ejemplo, Jesús tenía el ojo tan sano que ni siquiera quiso juzgar a la mujer hallada en adulterio. Él quería perdonarla. En cambio, los fariseos tenían grandes vigas en los ojos porque juzgaban a alguien solo por cargar su camilla en día de reposo, olvidando el hecho de que el hombre había sido sanado. Pero eso no le importaba a ellos. Eran tan quisquillosos con cosas tan pequeñas. Hemos tenido casos así en nuestra iglesia. Cuando nos ha visitado por primera vez una mujer que usa joyas, alguna hermana necia e insensata se le acerca a preguntarle, ¿por qué usa joyas? Estas son las personas que tienen vigas en los ojos, porque solo pueden ver pequeños detalles para encontrar fallas en los demás. Sí, lamentablemente siempre habrá tales piedras de tropiezo. Jesús dijo en Mateo 18, verso 7, es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Así que entiendo que en toda iglesia habrá personas molestas como esas. Pero Dios dice, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Quiero decirles, hermanos y hermanas, asegúrense de no ser una piedra de tropiezo. Y nunca lo serás si decides que de ahora en adelante solo te juzgarás a ti mismo. No es asunto tuyo. Dios no te ha nombrado como anciano. No tienes que sostener el arca como Usa. Usa intentó sostener el arca con buena intención, pero no se dio cuenta de cuál era su límite y Dios lo mató. Muchas personas mueren espiritualmente porque tratan de sostener cosas que Dios no les ha pedido tocar. Dios dice, yo puedo encargarme. No necesito que pongas tus manos sucias en mi obra. Leemos en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, que la casa de Dios se caracteriza por ser un lugar donde el juicio comienza con uno mismo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, y sí, comienza por nosotros primero. Así que la iglesia es la casa de Dios, y es un lugar donde el juicio a uno mismo comienza primero. Y quiero decirle algo a los ancianos. Es muy fácil para ustedes dejar de juzgarse a sí mismos, porque tienen responsabilidad sobre muchas personas. Y poco a poco ustedes también se vuelven ciegos. Muchos ancianos se vuelven espiritualmente ciegos, porque no se juzgan a sí mismos, y les salen vigas en sus ojos. Ya no ven claramente, porque no ven lo que otros pueden ver con claridad. Si la gente de su iglesia no confía en ustedes, no se molesten con ellos. Quiero darles un consejo a todos los ancianos. Si la gente de su iglesia no confía en ustedes, no se molesten con ellos. Pregúntense, ¿por qué no confían en mí? El problema podría estar en ustedes. Ustedes pueden mirar la paja en el ojo de ellos y decir, ellos no son sumisos, como enseña la Biblia. Pero Jesús nunca anduvo diciendo, deben someterse a mí. No. La gente espontáneamente confiaba en Jesús. Y así debe ser con ustedes. Si sus hijos no confían en ustedes como padre o madre, el problema probablemente no está en sus hijos, sino en ustedes. Siempre le diré eso a cualquier padre o madre. No asuman que el problema está en sus hijos. A veces me dicen, hermano Zach, mis hijos no me respetan. ¿Por qué será que no te respetan? ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de que la culpa sea tuya? ¿O asumes automáticamente que papá siempre tiene la razón y los hijos siempre se equivocan? No necesariamente. Los ancianos siempre tienen la razón. La congregación siempre se equivoca. No necesariamente. Yo conozco muchos casos donde papá y mamá están equivocados. También sé de veces en que yo he estado equivocado como padre y como anciano. Es bueno que nos humillemos y digamos, no soy perfecto. El único que siempre tiene la razón es Dios.
Así que debo vivir juzgándome a mí mismo constantemente, porque no quiero ni siquiera una paja en mi ojo, mucho menos una viga. Si tomas en serio lo que te digo, creo que notarás una diferencia en tu vida. Comenzarás a ver con claridad y verás cosas en la Biblia con más claridad y comprenderás las verdades espirituales con más claridad. Comenzarás a verte a ti mismo con más claridad. Todo depende del arrepentimiento y de juzgarte a ti mismo. Aquí dice que cuando nos juzgamos a nosotros mismos primero, esa es la característica distintiva de la casa de Dios. Así que si quieres edificar una iglesia que sea la casa de Dios, empezando con el anciano, él debe juzgarse a sí mismo. ¿Con qué frecuencia? Todos los días. ¿Y cuándo debe dejar de juzgarse a sí mismo? Cuando haya llegado a ser totalmente como Cristo. Y eso está muy lejano para todos nosotros. Ciertamente está muy lejano para mí, y Dios es mi testigo. No hay ni un solo día que pase en mi vida sin que yo me juzgue a mí mismo. No necesito que otra persona me señale algo, porque el Espíritu Santo me lo señala todo el tiempo, muchas veces al día. Tu vida debe ser una vida de arrepentimiento continuo, y el diablo te dirá, entonces tu vida será muy triste. No lo es. Hay una conexión muy cercana entre una vida de arrepentimiento constante y un gozo continuo. Déjame preguntarte algo. Si estás muy sucio y te das un baño, ¿te sientes triste después de eso o te sientes fresco? Supongamos que necesitas bañarte 5 veces al día porque sudas todo el tiempo, tal vez por el tipo de trabajo que tienes. Luego de bañarte, ¿te sientes deprimido? Nunca he oído de alguien que salga deprimido después de darse un baño. La gente hasta canta mientras se baña por la felicidad de estarse limpiando. Bañarse es el equivalente de limpiarse espiritualmente. Y nos sentimos tan felices cuando todo el sudor y la suciedad han desaparecido de nuestro cuerpo. Y si vuelvo a sentirme sucio porque mi trabajo me hace sudar, me doy otro baño. Las veces que sea necesario y cada vez me siento fresco. Este es el secreto para sentirte fresco. Límpiate y arrepiéntete. Pídele al Espíritu de verdad que te muestre cosas en ti mismo. Ya has visto suficientes cosas en otras personas. Pídele a Dios que te muestre cosas en ti mismo. Querido hermano y hermana, esto es algo de lo que he hablado por muchos años. Y Dios es mi testigo de lo que he vivido. Y puedo decirte que Dios me ha mostrado cosas asombrosas en las Escrituras. Cuando me he limpiado a mí mismo, mis ojos han sido sanados y he visto cosas sorprendentes sobre mí mismo. Áreas internas, pequeñas áreas que no son semejantes a Cristo en las que debo limpiarme. Es como descubrir una mancha oscura en mi mano. Voy a lavarme con un poco de jabón para quitarla. Es maravilloso descubrirlo. Es exactamente así. Te sientes fresco. Así que no dejes que el diablo diga que vivir juzgándote a ti mismo y arrepintiéndote es una vida triste porque no lo es. Es todo lo contrario. Toda la tristeza y el desánimo viene a las personas que no se limpian a sí mismas. Vienen a las personas que juzgan a otros y los critican. Por eso estás triste. No creo que vaya a estar triste ni un solo día de mi vida, porque hace mucho tiempo decidí que me juzgaré a mí mismo. Por supuesto, veremos cosas que están mal en otras personas. No podemos andar por el mundo con los ojos y los oídos cerrados. ¿Crees que Jesús no veía las cosas que estaban mal en otras personas? Sí lo hacía, pero no era asunto suyo. Los dejaba en paz. Había un hombre que gobernaba en Roma en el tiempo de Jesús, llamado César. Probablemente había muchas cosas que estaban mal en César, pero Jesús nunca dijo ni una sola palabra sobre él, porque no era asunto suyo. ¿Alguna vez encuentras a Jesús diciendo algo sobre César? Solo una vez dijo, den al César lo que es del César. Nunca lo criticó. ¿Fue porque no había nada malo en César? No, simplemente no era asunto suyo. Cómo César se comportaba y cómo gobernaba los países, incluida Palestina, no era asunto suyo.
¿A quién reprende él? A Pedro, diciendo, apártate de mí, Satanás. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ese era uno de sus colaboradores más cercanos. ¿Vio cosas que estaban mal en Pedro? Ciertamente las vio. ¿Qué debemos hacer nosotros? No debemos andar por el mundo imaginando que no vemos nada malo. ¿Vio Pablo que cosas estaban mal en los cristianos de Corinto? Claro que sí, porque eran parte de su responsabilidad. ¿Alguna vez lo encuentras corrigiendo a los cristianos de Roma? Lee Romanos y mira cuánta corrección les da Pablo. Ninguna. ¿Por qué? ¿Era porque la iglesia en Roma era perfecta? No. Era porque la iglesia en Roma no era parte de su responsabilidad. Alguien más la había fundado, así que era responsabilidad de esa persona. Es como los hijos de otra persona. Puedes hablarles, aconsejarles, pero no los corriges porque son hijos de alguien más. Pablo conocía muy bien sus límites. Lee su carta a los colosenses. ¿Escribe algo para corregirlos? No, porque él no plantó la iglesia en Colosas. Pero mira cómo les escribe a los corintios y a los gálatas. Les habla con mucha firmeza. Así que no estoy diciendo que debemos ir por el mundo con los ojos cerrados. Si ves cosas que están mal en tus hijos, no estoy diciendo que no debas corregirlas, pero reconoce qué es lo que está dentro de tu responsabilidad. Pregúntate a ti mismo, ¿eres el padre de este grupo o no? Si son tus hijos, claro que tienes la responsabilidad de corregirlos, ya sean hijos físicos o hijos espirituales. Pero si no son tus hijos, déjalos a su padre. Si están bajo el liderazgo de otra persona en otra iglesia, déjalos en paz. No andes sosteniendo el arca como usa. Este es el principio. Debemos de juzgar dentro de lo que es nuestra responsabilidad y el resto del tiempo solo debemos juzgarnos a nosotros mismos. Esto es ser realista. Puedes tener una opinión sobre una persona, pero dices, bueno, es mi opinión, pero no es asunto mío, no tengo que decirle nada porque está fuera de mi responsabilidad. Puedes tener una opinión sobre varias personas o sobre diversas cosas en el mundo, pero no tenemos que andar concentrándonos en eso ni hablando de eso porque no es asunto nuestro. Debemos juzgarnos a nosotros mismos. Esto es ser realista. Tendremos opiniones, pero no juzgamos a las personas. No tenemos que andar emitiendo juicios sobre ellas. Pero sí, debemos juzgarnos a nosotros mismos. Arrepiéntete continuamente. Ahora quiero mostrarte otro pasaje de las Escrituras. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, vemos un caso muy interesante. ¿Saben? Jesús no siempre usó el mismo método para sanar a las personas. Dice en Marcos, capítulo 8, verso 22, llegaron a Bethsaida. Ahora, antes de continuar, tienes que leer algo sobre Bethsaida. Vamos a volver a Marcos capítulo 8. Pero en este momento quiero que vayas a Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 22. En Mateo capítulo 11, versículo 20 al versículo 22, Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros. ¿Y saben por qué las reprendió? Porque no se habían arrepentido. No fue porque no creyeron, sino porque no se arrepintieron. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? Hoy en día la gente dice que el propósito de los milagros es llevar a la gente a la fe, pero Jesús hacía milagros para llevar a las personas al arrepentimiento. Y te digo esto, hoy en día hay muy pocos milagros que lleven a la gente al arrepentimiento. Estoy seguro de que muchas personas allí creyeron, pero no se arrepintieron. Y Jesús los reprendió por no arrepentirse. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de las ciudades donde Él hizo la mayoría de los milagros? Dice en el versículo 21, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida».
Así que Bethsaida es uno de los lugares donde se hicieron muchos milagros y no se arrepintieron. Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo se hubieran arrepentido. Eso era lo que él buscaba. Les dice, si esos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón hace 500 años, ellos se habrían arrepentido. Pero ustedes no se han arrepentido. Ahora vuelve a Marcos capítulo 8. Llegaron a Bethsaida. Esta era la aldea donde la gente no se arrepintió. Y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Ahora escucha lo que él hace. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y lo sanó. Y después de sanarlo, le dijo en el versículo 26, no entres de nuevo en esa aldea. Imagínate que el Señor te sacara del lugar donde siempre has vivido y te dijera, no vuelvas jamás a ese lugar. Tú responderías, pero Señor, debo recoger mis cosas allí, mi maleta y mis cosas están allí. Él podría decirte, dile a alguien que te las mande, pero no entres jamás en ese lugar. ¿Sabes por qué Jesús le dijo que nunca volviera a esa aldea? Porque ahí había un grupo de personas que no se arrepintieron. Y en base a este pasaje, yo te diría lo siguiente. No vayas jamás a una iglesia donde no se predique el arrepentimiento. Yo sacaría a una persona de una iglesia donde no se predique el arrepentimiento y le diría, no vuelvas nunca a esa iglesia. No dudaría en hacer eso, porque Jesús lo hizo. Hay personas incluso en nuestras iglesias que dicen, oh, todos somos uno, todos están predicando lo mismo. ¿De verdad crees que todos están predicando lo mismo? Te llevarás una gran sorpresa cuando Cristo regrese. No quiero tener nada que ver con la predicación que no incluye el arrepentimiento. No me importa cuán impresionante sea un hombre en la plataforma o en la pantalla del televisor, ni las maravillas que diga. ¿Está predicando el arrepentimiento? Si no está predicando el arrepentimiento, yo sacaría a la gente o al menos les diría, no pierdan su tiempo escuchando a ese hombre. Me podrían decir, oh hermano, pero está alcanzando a cientos de miles. ¿Con qué? ¿Con un mensaje sin arrepentimiento? Ese es otro evangelio. ¿Te entusiasma ver que millones de personas van a un festival religioso a lavar sus pecados en un río? ¿Te entusiasmas porque ves esas multitudes? ¿Qué evangelio es este? Un evangelio sin arrepentimiento es otro evangelio. Muchos pueden engañarte predicando en el nombre de Jesús, debido a que los cristianos no saben que una parte de la Biblia ha sido arrancada. Falta el arrepentimiento. Jesús apartó a esa persona de Bethsaida y le dijo, no me importa qué pertenencias tengas allí. Pídele a alguien que te las envíe a otro lugar, pero debes mudarte inmediatamente. No vuelvas nunca más a la aldea. Ve y busca otro lugar. Ahora, veamos esto espiritualmente. Dice en el versículo 23, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. ¿Por qué no pudo sanarlo allí? ¿Acaso Jesús no tenía poder? Él podía sanar a las personas en cualquier parte. Hay un principio aquí. Lo sacó de la aldea porque era uno de esos lugares donde Él hizo sus mayores milagros. Pero aunque creyeron, no se arrepintieron. Hoy en día, mucha gente está viendo milagros y está creyendo en Jesús. ¿Qué falta? El arrepentimiento. Hoy es exactamente lo mismo que pasaba en Bethsaida y Corazín. Creen y dicen, oh, Jesús puede hacer cosas maravillosas. Él sana nuestras enfermedades, sí, pero ¿te has arrepentido? El propósito de los milagros era llevarlos al arrepentimiento. Y Él reprendió a esos lugares que vieron milagros pero no se arrepintieron. ¿Dónde están hoy en día los predicadores que reprenden a los creyentes que han visto milagros y han creído, pero no se arrepienten? No lo hacen porque eso no los hace populares. Nunca ha sido popular seguir a Jesús. Este es un mensaje que no se predica en el cristianismo actual. Sin arrepentimiento es un gran engaño pensar que has entendido algo del evangelio. Así que vemos aquí que Jesús escupió en sus ojos y le preguntó, ¿ves algo? El ciego respondió, no veo.
Ese es el único caso en todos los evangelios en que Jesús oró y la persona no pudo ver. and the fellow could not see. ¿No es sorprendente? ¿Hay algún otro caso en las Escrituras donde Jesús oró y la persona siguiera sin ver? That case was Ese caso era tan grave y su condición era tan mala porque él vivía en medio de gente que no se arrepentía. Como dije al principio, hay una conexión muy cercana entre el arrepentimiento y la visión. Lo vimos en Mateo capítulo 7, lo vimos en Lucas capítulo 11 y lo vemos aquí. La visión clara depende del arrepentimiento continuo. Y si has experimentado un milagro en tu vida, espero que te haya llevado al arrepentimiento y entonces haya cumplido su propósito. Si no lo hizo, el Señor te reprenderá. Viste un milagro y no te arrepentiste. Y tú dirás, oh, pero Señor, yo creí. Este es el engaño que está ocurriendo hoy en el cristianismo. Y el Señor quiere sacar a la gente de allí. Vemos aquí que Él no sacó a toda la aldea. Porque Jesús no predicó allí mismo diciendo, todos ustedes salgan de esta aldea. No, Él solo va a sacar a la persona que verdaderamente quiera ver. Nosotros no vamos por ahí diciéndole a la gente que deje sus iglesias. No es asunto nuestro. Pero una persona puede decir, quiero ver más claramente. Y yo le diría, será mejor que dejes esa iglesia donde no predican el arrepentimiento. De lo contrario, morirás espiritualmente allí. Vienes aquí a una conferencia ocasional para escuchar algo porque dices, oh, el hermano Zach predica buenos mensajes. Quiero oír eso. Déjame decirte que vas a ser tan ciego como un murciélago toda tu vida, porque el resto del tiempo escuchas mensajes que no te llevan al arrepentimiento y de vez en cuando escuchas algo que solo estimula tu mente y te anima intelectualmente, pero no te volverás espiritual. Tienes que vivir en una iglesia donde siempre se predique el arrepentimiento. Y yo quiero vivir en una iglesia donde siempre se señale el pecado. Porque te digo esto, hay muchas áreas en mi vida donde no soy como Cristo. Y quiero que mis hermanos y hermanas se levanten bajo la unción del Espíritu Santo y me muestren a Jesús. Quiero ver a Jesús en la iglesia para poder verme a mí mismo con más claridad y arrepentirme. Quiero estar en una iglesia así. Anhelo ver hermanos y hermanas que se levanten en el púlpito y me muestren a Jesús para poder arrepentirme y ser un poco más como Él. No tienen que ser grandes predicadores, no. Solo tienen que exaltar a Jesús por 2 minutos y yo puedo recibir la verdad sobre mí mismo. Ese es el lugar donde quiero estar siempre. No quiero estar en ningún Bethsaida, no. Y dice en los versículos 23 y 24, Jesús le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Ahora, ¿sabes que un hombre está realmente ciego si confunde a un árbol con una persona o a una persona con un árbol? Esto es una representación de los creyentes que no pueden distinguir entre un alma eterna y las cosas materiales. Un árbol representa algo material. Un ser humano representa un alma eterna. Y hay muchos creyentes hoy en día que no pueden distinguir entre un alma eterna y las cosas materiales. Y por eso aman tanto las cosas materiales y no valoran su alma eterna. Están exactamente en la misma condición que este ciego que había sido medio sanado. Escuchan muchas cosas en las reuniones, pero todavía aman las cosas materiales. Porque para ellos los hombres y los árboles son lo mismo. Su alma eterna y las cosas materiales son lo mismo para ellos, porque tienen mucho conocimiento, pero es patético. ¿Sabes lo que necesitan? Un segundo toque. Pero necesitan ser honestos. Supongamos que este hombre hubiera fingido, oh sí, Señor, puedo ver. Como muchos hoy en día que dicen, mi predicador dijo que debo confesar que puedo ver. Aunque no pueda ver, me dijo que confiese que estoy sano, aunque no lo esté. Jesús le habría dicho, si estás sano, entonces puedes irte. Pero gracias a Dios que este hombre fue honesto. Déjame decirte algo, sea lo que sea que te diga un predicador, cuando no puedas ver, simplemente di que no puedes ver. Jesús te amará por eso. Cuando estés enfermo,
enfermo, solo di que estás enfermo. Di, oraste por mí, pero sigo enfermo. Está bien, oramos por ti otra vez. Cuando Pablo oró por el aguijón en la carne, no afirmó, oh, estoy sano. No, él oró y no pasó nada. Y dijo, Señor, no pasó nada. El Señor no le dijo, vamos, cree que ya sucedió. Oró una segunda vez y aún no pasó nada. Oró una tercera vez y seguía sin pasar nada. Él fue totalmente honesto y dijo, nunca me libré de eso. Entonces el Señor le dijo, necesitas conservar eso porque es bueno para ti y te mantendrá humilde. Hay grandes peligros en testificar una mentira. Muchos predicadores malinterpretan las escrituras y te dirán, di que estás sano, aunque no lo estés. Este pasaje es la evidencia más clara de que no tenemos que hacer eso. Y debes venir a Jesús y decirle, Señor, debo admitir que las cosas materiales no son más preciosas para mí que mi alma eterna. Señor, ¿me tocarías una segunda vez para que pueda ver claramente la diferencia entre lo eterno y lo temporal? Un árbol es algo temporal. Un ser humano es algo eterno. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que ven claramente la diferencia entre lo eterno y lo temporal? Si vieras esa diferencia, vivirías para lo eterno. Lo que necesitas es un segundo toque. Pero ese segundo toque vendrá cuando te arrepientas, cuando reconozcas con honestidad, Señor, debo admitir que las cosas materiales significan mucho para mí, pero no son tan preciosas como las cosas eternas. Y si eres honesto, el Señor te tocará de nuevo. Y verás claramente y dirás, oh, eso es un hombre y eso es un árbol. Esto es eterno, esto es solo temporal. Será como blanco y negro. ¿No sería maravilloso que ese día llegara a tu vida? Pero tienes que ser honesto. Eso es todo lo que tienes que ser. Solo tienes que admitirlo. No finjas que vives por las cosas eternas cuando en realidad vives por las cosas temporales. Debemos arrepentirnos de eso. Continúa diciendo en el versículo 25. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él fue restaurado y veía todo con claridad. Yo digo, Señor, tócame 100 veces si es necesario, pero quiero ver todo claramente. Y si no me sano con un segundo toque, quiero un tercero y quiero un cuarto. Tal vez necesite un poco más que este hombre ciego. Tal vez necesite que me toque 100 veces hasta que vea todo claramente y diga, eso es temporal, esto es eterno y esto es por lo que voy a vivir. Aquello es terrenal, esto es celestial y esto es por lo que voy a vivir. Y eso será verdad en tu vida si dejas de tener comunión con personas que no se arrepienten. Y el Señor le dijo a este hombre, nunca regreses a Bethsaida. De lo contrario, de la poca verdad que acabas de obtener, la perderás. Estoy seguro de que este hombre ciego escuchó y eso cambió su vida. Hay muchos otros que no escuchan y por eso no son sanados. Quiero mostrarles las palabras que Job dijo. Vamos al libro de Job. ¿Sabes que Job seguía discutiendo y discutiendo? Y he visto creyentes así, que discuten una y otra vez. Y después de un tiempo me doy por vencido. Digo, no sirve de nada decirles algo, porque no ven la verdad de sí mismos. Job simplemente no vio la verdad de sí mismo. Y Eliú finalmente dijo, está bien, me rindo. Y te seré honesto, me he rendido con algunas personas porque no obtienen la verdad sobre sí mismos. Entonces Dios tuvo misericordia de Job y Dios se le reveló a él. ¿Y sabes qué pasó? Dice en Job, capítulo 42, verso 5, he sabido de ti solo de oídas, por medio de otras personas o por medio de otros predicadores. Pero ahora mis ojos te ven. ¿Y qué pasa cuando veo al Señor? Me arrepiento. Eso fue lo que dijo Job. Oh Señor, todos estos pecados de los que estos hombres trataban de condenarme, no podía verlos.
Pero ahora te veo, Señor, y me retracto de todo lo que dije. Sé que soy un pecador terrible. Soy una persona egoísta. Me arrepiento. Dice en Job, capítulo 40, versos 4 y 5, mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé. No tengo nada más que decir, Señor. Soy un pecador. Me arrepiento. Ningún predicador pudo hacer que Job viera que era un pecador. Pero cuando él vio al Señor, sucedió en un instante lo que horas y horas de predicación no pudieron lograr. Y por eso creo que la gran necesidad en nuestra vida es ver a Jesús con más claridad. Por eso dice, corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Te diré con honestidad que a lo largo de mi vida, lo que me ha hecho arrepentirme más que cualquier otra cosa ha sido la visión de Jesús. Un sermón puede darte un poco de verdad. Es como alguien que te señala algo. ¿Sabes? Hay personas que son especialistas en eso. Piensan en algo ingenioso que decir, muy sutil, y esperan exponer el pecado en las personas. Hay personas con cerebros muy astutos como Elifaz, Sofar y Bildad. Todos esos predicadores ingeniosos que lees en el libro de Job. Ellos sacan a relucir cosas muy sutiles, muchas veces cosas que ellos mismos no practican, y mencionan algún pecado para exponerlo ante la congregación, y sienten que la gente se ha sentido convencida por la verdad que dijeron, pero es una verdad temporal. Desaparecerá en unos días. Pero si exaltas a Jesús, lo cual es mucho más difícil, no necesitas ser inteligente. Solo necesitas ver a Jesús en tu corazón y exaltar la manera en que Él vivió, su vida pura, desinteresada y humilde. Cuando la gente ve a Jesús, el cambio en ellos será permanente. Eso es lo que vemos en el libro de Job. El verdadero arrepentimiento no viene a través de mucha predicación, sino a través de ver a Jesús con más claridad. Oh, Señor, puedo ver claramente. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso fue lo que dijo Job. Y cuando hizo eso, dice aquí en el verso 10, y el Señor restauró el bienestar de Job, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Yo quiero que el Señor aumente el doble de lo que tengo espiritualmente. Te diré lo que quiero más que nada, una doble porción de su espíritu, como pidió Eliseo, el doble de lo que tengo, la unción y el poder. ¿De dónde viene eso? Del arrepentimiento. Quiero mostrarte otro pasaje. En Apocalipsis, capítulos 2 y 3, aquí habla de 7 iglesias. 5 de las iglesias no estaban en buenas condiciones, y los ancianos tampoco. Y el Señor le dice a esas iglesias, arrepiéntete. A los ancianos les dice, arrepiéntanse. Y estas cartas se leían públicamente en la iglesia. ¿Puedes imaginarte ser un anciano sentado en la iglesia y que llegue un mensajero del apóstol Juan y lea al anciano de la iglesia en Éfeso? El Señor dice, arrepiéntete. Y ese anciano diga, oye, ¿por qué no me lo dices en privado? No lo sé, el Señor me dijo que lo leyera en la iglesia. Es una actitud arrogante la que nos hace sentir, oh, debe mostrarme un poco de respeto. Eso es lo que le dijo Saúl a Samuel. Oye, no digas nada públicamente. Dímelo en privado y me arrepentiré en privado. Samuel le dijo, nada de eso. David no era así. Cuando Natán dijo que se arrepintiera, él dijo, no me importa si todos lo saben, debo arrepentirme. Si tienes ese sentimiento de, ¿por qué me exponen públicamente? Tú necesitas arrepentirte más que nadie. El Señor dijo, léanlo en las iglesias. Y no solo en esas, sino también en la de Tiatira. Lean que ese hermano de Éfeso necesita arrepentirse.
Es asombroso cuando lees esto. Era arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. Y si lees todo el libro de Apocalipsis, verás que 7 veces dice arrepiéntete. Y 5 veces dice no se arrepintieron. Así es como termina el mensaje de la Biblia, con un llamado al arrepentimiento. Y muchos no se arrepintieron. Eso significa que no se apartaron de lo que sabían que estaba mal. El arrepentimiento es poco a poco y progresivo. Es por etapa. Por ejemplo, hace 20 años yo no sabía que ciertas cosas estaban mal, pero hoy lo sé. Hace un año honestamente no sabía que ciertas cosas estaban mal y ahora descubro que lo estaban. Así que mi vida está progresando porque veo ciertas cosas de las que necesito deshacerme, principalmente cosas que nadie más sabe. No estamos hablando de pecados públicos, eso lo vemos al principio de nuestra vida cristiana, sino de pequeñas áreas que no son exactamente cosas que Jesús haría. Espero que estés descubriendo tales cosas en tu vida. Nuestra vida debe ser una limpieza continua hasta el día en que Jesús regrese. Es raro escuchar estos mensajes hoy en día. Por eso tantos cristianos son derrotados por el pecado. No tienen una visión clara. Están descarriados. Muchos ancianos se enfrían y hacen tantas cosas mal porque no están viviendo en arrepentimiento continuo. Quiero decirles a todos ustedes, caminen por este camino de arrepentimiento continuo a partir de hoy. Inclinemos nuestras cabezas ante Dios. No sé si solo has recibido el mensaje en tu mente, o si este mensaje ha quedado en tu corazón, o si has visto a Jesús hablando a la iglesia diciendo arrepiéntete. No lo sé. Pero si lo has visto, tu vida cambiará. Humíllate. No te preocupes si alguien te corrigió en público. ¿Es tu humillación más seria que el pecado? ¿Qué humillación es peor que el pecado? Absolutamente ninguna. ¿Te preocupa ser humillado? No te preocupe el pecado. Con razón, nunca eres libre de tu pecado. Di, Señor, humíllame en cualquier lugar, no me molesta. Quiero ser libre del pecado en mi vida. Quiero apartarme de lo malo y quiero verte con más claridad, Señor Jesús. Ayúdame. Creo que el Señor nos ayudará porque Él odia el pecado. Y ciertamente te ayudará si ve que tú también quieres odiarlo. Padre Celestial, ayúdanos a caminar en la luz y a que la luz ilumine nuestras vidas. Sabemos que nos limpiarás con la sangre de Jesús y nos harás un poco más como Jesús cada día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.